Queridos amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Estamos en Diversity, en Menú de Vida, soy Alberto Rodrigo y os invito a que paséis un día más con nosotros a nuestra cocina. Nos espera un menú exquisito con un chef impresionante. Pasad. Hoy tenemos en la cocina a Javier Aymat, escritor, apasionado de la psicología, el cine, la música, la naturaleza, la fotografía. Hace casi 2 años creó su blog diariodetierra.com, en el que desarrolla todas las cosas que le apasionan y a través del cual intenta aportar un poco de conciencia y de poesía al mundo a través de visiones del entorno, cuentos y diarios personales. Actualmente coordina un club de lectura y está escribiendo su propia novela. Bienvenido, Javier, ¿qué tal estás? Gracias, muy bien. Bueno, más allá de la presentación que acabo de hacer, queremos conocerte un poquito mejor. Cuéntanos cómo y cuándo se te ocurre escribir un diario y compartirlo a través de tu blog. Bueno, es un poco por la introducción esta que has hecho de la música, el cine, todo esto ha sido muy importante para mí. No solo a un nivel de algo que te pueda gustar, sino más allá, o sea, como un nivel terapéutico. Te diría más, yo creo que aparte de que la música, si no hubiera habido música y no hubiera podido escribir en mi vida hubiera sido mucho peor. Creo que en cierta manera habría partes de mi vida por las que no hubiera sobrevivido. Creo que escribir, como cualquier arte, es un poco eso, porque cuando tú piensas o tienes una emoción es una línea muy fugaz de la que realmente no eres consciente, pero al escribirlo lo plasmas, lo haces real y te enfrentas a ello. Hace unos meses publiqué una poesía que se llamaba Cayendo hacia arriba, que, bueno, las poesías hay una parte que normalmente es muy fluida, que no eres realmente consciente, y solo unos meses después, tras pasar una serie de acontecimientos y de unos procesos mentales y psicológicos, etc., comprendí lo que quería decir completamente esa poesía. Por lo tanto, mi subconsciente estaba muy por delante incluso de mi propia realidad y propiamente del tiempo. Es una cosa sale muy ahí, curiosa. ¿no? Sale ahí a la hora de escribir. Eso es. Pero bueno, hoy vienes a hablarnos de un tema, pues que en esto de escribir y escribir, que te gusta, un tema que está, bueno, pues muy en boga, ¿no? El machismo. Y además has escogido un título que me encanta, que es Feminismo masculino singular. Sí. Explícame un poquito, porque es muy original y muy sugerente el título. Lo que quería decir es que como hombre es algo muy básico, pero puedes aspirar a que haya una igualdad y hacerlo de forma consciente, de una forma singular y con espíritu crítico. En este sentido me llama la atención, por ejemplo, hace unos meses me pasó una cosa curiosa, que hablando con una mujer, una persona familiar muy cercana, estábamos en una reunión y le comenté que yo estaba haciendo locución poética, un curso de locución poética, y me dijo, es que, pero en plan, no hiriente, pero sí para reírse, vamos. Dijo, es que tú siempre has sido muy femenino, siempre has sido, incluso dijo la palabra, siempre has sido un poco mariquita, me dijo. Y me pareció curioso porque, primero, claro, usar eso como un insulto ya de por sí está mal. Luego hay una negación en el hecho de ser un hombre heterosexual y que pueda ser muy femenino. Entonces la pregunta es, ¿qué hay de malo en ser femenino? Y me has dicho por una mujer, ¿no? Hasta ese punto está profundo el machismo, a veces incluso también en las mujeres, ¿no? Sí, es curioso porque evidentemente todos tenemos nuestra parte masculina y nuestra parte femenina, independientemente de nuestro género y orientación sexual, ¿no? Exactamente. Pero a veces parece que nos metemos en ese rol, ¿no? Como hombre heterosexual o como hombre gay o como hombre bisexual o como mujer, y parece que solamente corresponde a las mujeres hablar o luchar un poco por el feminismo, ¿no? Totalmente. Y hace falta esos referentes masculinos, que estemos ahí en primera línea. Sí, sí, sí. Bueno, el monstruo cotidiano es el título de uno de los artículos que
que podemos leer en tu blog y precisamente habla de este tema, ¿no? ¿Crees que ha habido una evolución del feminismo en este país si lo comparamos con el comienzo de la liberalización de la mujer? Sí, ha habido una evolución. Lo que pasa es que partíamos de la prehistoria, o sea, quiero decirte, creo que de la dictadura a la democracia la transición fue muy rápida, pero nos hemos traído muchas cosas que no hemos resuelto. Una de ellas es la corrupción, otra cosa es el machismo. Me cuesta hablar de que ha habido, sí, hay un avance, pero claro, mientras están muriendo todos los días mujeres, es muy difícil dar cualquier tipo de argumento que lleve al conformismo, porque evidentemente no podemos estar conformes, ¿no? También varía mucho en qué países, unos países y otros, ¿no? E incluso en países, se supone, más desarrollados, ¿no? Sí, eso es bastante curioso. Sin embargo, todavía estamos escuchando temas que a mí me siguen sorprendiendo y que están ahí, como es el tema de la brecha salarial, ¿no? Hay varios aspectos que hacen que en una sociedad esté cargada, sí, y que de alguna manera algunas personas que a lo mejor son radicales en el machismo o que de alguna manera emocionalmente no son muy equilibrados, acaben disparando. Por eso es muy importante acabar con ese tipo de circunstancias, como la brecha salarial, como la falta de conciliación, cómo trata los medios el tema de las violaciones y los asesinatos de mujeres. Yo creo que hay mucho machismo, hubo mucho machismo en cómo se trató el tema de las niñas de Alcácer. Se hizo espectáculo de la tortura, lo hemos visto en La Manada y lo hemos visto, mira, hace unas semanas me acuerdo que había una reportera apostada ahí en la casa de Diana Kerr, cuando ella se había muerto, y decía, informaba de que hacía 2 horas que su madre no había salido de casa. Eso es una animalada. O sea, no se respeta ni siquiera a las mujeres violadas, ni a las muertas, ni a los familiares. Sí. Eso es una bestialidad. Pero esto lo vimos todos los días. Sí, está ahí en los medios y de alguna manera somos partícipes de ello, ¿no? ¿Podemos hablar de un machismo pasivo, entre comillas, o encubierto en una mentalidad colectiva, como hablábamos, que al final se articula a través de personas que son los disparadores? Sí, totalmente. Es un poco lo que te comentaba del tema de las personas que a lo mejor, si viven un caldo de cultivo, si alimentas de alguna manera el monstruo, al final te acaba por morder. Es un poco lo que pasa con el machismo. Y puede ser también que a veces igual nos pase un poco como desapercibido, ¿no? Bueno, esto no tiene que ver conmigo. Hay pasividad en eso, ya no como hombres y mujeres, pero sí, quizás especialmente como hombres. Sí, porque el problema es que hay una división entre hombres y mujeres, como la puede haber entre fronteras, banderas, etcétera, ¿no? En el momento que consideras a tu vecino que tu vecino es menos importante que tú, o que a partir de esta línea tus muertos valen menos, tus hijos valen menos, es un poco lo que está pasando en Siria, por ejemplo, ¿no? El dolor vale menos. Con la división hombres-mujeres pasa lo mismo. Mientras los hombres, si un hombre es realmente consciente de que es como una mujer, estamos dentro de la raza de seres humanos, en ese momento no puede ignorar que la lucha es la misma. El hecho de que la ignore significa que no está considerando a las dos personas iguales. Y dentro de las diferencias lo único que hay que hacer es aprender de ellas. ¿Y crees que el machismo es un problema cultural, de género, de actitud o de inacción por parte de una sociedad que es espectadora? Es un problema de inacción, por una falta de conciencia. Creo además que yo creo que en las generaciones nuevas no pasa tanto, aunque también pasa, pero hay un complejo dentro de las personas que de alguna manera tienen un papel social dentro de los adultos. Hay una gran parte de complejo masculino radical, en el sentido de que tienen que demostrar constantemente que son hombres. ¿Cómo se demuestra esto? Un hombre es muy hombre si se acuesta con muchas mujeres, por ejemplo. Una mujer no se tiene que acostar con muchos hombres, aunque lo haga solo físicamente para demostrar que es mujer. Y si se acuesta con muchas mujeres también, no cuestiona ser mujer, ¿no? En cambio con el hombre sí ocurre, y esto le lleva a un callejón sin salida, ¿no? Y ese es el problema, que por otra parte es curioso porque los
los hombres, a su vez, estos hombres que son machistas por un complejo masculino, están en un callejón sin salida porque realmente, o de alguna manera es probable que tengan hijas, sobrinas, Sí. una mujer al lado, y en todo caso, si no lo tuvieran, siempre vienen de una mujer. Sí, Entonces, sí. por eso el machismo no soporta el espejo, ¿no? No soporta la realidad. ¿Dónde crees tú que radica la clave para un cambio de mentalidad y de paradigma? Porque, claro, es como que heredamos mucho todo esto, ¿no? O lo llevamos casi en nuestro ADN o nuestro subconsciente incluso, diría. ¿Crees que necesitaremos mucho tiempo más para que esto se produzca, un cambio de paradigma, de mentalidad? Creo que sí, que es un cambio lento, pero creo que es importante que sea consciente y profundo. A mí no me gusta el hecho de que sea solo una moda, porque por desgracia... Hay un riesgo también. Eso es. Mucha gente se apunta por moda y de la misma manera cuando esto pasa de moda se apuntará a lo contrario. Por eso creo que hace falta un cambio realmente consciente y profundo que no dependa de modas. A mí, por ejemplo, mira, hace unos días me pasó que quedé con una amiga a comer y me empeñé en pagar. Ya hasta esta situación que suele ser, ya sabes, un poco violenta, ¿no? Que pago yo, tal. Bueno, pues al final acabé pagando yo y luego me dijo, mira, me he sentido muy molesta con tu actitud porque has hecho esto y tal. Y dije yo, realmente ¿qué he hecho mal, no? ¿Por qué he hecho esto? Y no fui consciente, pero si yo lo analizo viene un poco del tema de querer ser caballeroso. Sí. Yo soy caballeroso, demuestro que soy un hombre invitándote a comer porque tú no eres capaz por ti misma de pagar, ¿no? Es un poco eso, si igual no estaba, tú no eras consciente de ello, pero podría estar, así como se puede dar de una manera natural, pues en vez de pagar uno, paga otro y estar sin pensar en el género, ¿no? Pero ella me lo dijo de una forma, si me hubiera llamado machista, me hubiera insultado, no hubiéramos ido a ninguna parte. Me lo dijo de una forma que yo lo comprendí y dije, claro, no lo vuelvo a hacer, lo siento, y ya está. O lo hago de otra manera, o sí. Hay que ser también comprensivo. ¿No te ha pasado, por ejemplo, de ir a tomarte una copa, una caña o lo que sea en un bar y con una amiga y pedir al camarero, voy a decir primero, o camarera, me da igual, pedir a la persona, pues mira, un agua y un vino? Y resulta que el agua lo he pedido yo y el vino lo ha pedido mi amiga. Muy a menudo. Y justamente me ponen a mí el vino, porque soy el tío el que va a beber o el que se va a tomar la caña. Y el que lo tiene que probar primero. Exacto. Es curioso. O sea, en detalles tan sutiles, ¿no? Sí. Y cotidianos. Y sobre todo cotidianos. Por eso lo llama el monstruo cotidiano el artículo. Porque creo que es algo que estamos demasiado demasiado poco concienciados y ocurre demasiado a menudo. Hay que sacarlo, hay que hacerlo consciente. Leí tu artículo y bueno, hay mucho ahí que sacar. Mucho. Hemos hablado de cosas por supuesto, ¿no? Referentes al artículo. ¿Hay algo que pienses, bueno, de lo que hablaste ahí, que te gustaría retomar en este momento, recalcar sobre este tema? Hay una de las cosas, por ejemplo, el tema de... últimamente se habla del feminacismo, ¿no? Es curioso porque el feminacismo se cree que es un concepto nuevo y no lo es para nada. Sí, yo cuando lo vi tuve que ir a buscar, bueno, sí. Lo explicabas, pero... Sí, creo que es como de los años 80 de un político conservador que para meterse con el tema de las abortistas decidió llamarles de esa manera, ¿no? Sí. Esto demuestra que realmente es como cuando las mujeres, que lo he visto decir muchas veces, no soy ni feminista ni machista. Eso es una bestialidad. El machismo es una cosa y feminismo significa buscar una igualdad, por lo tanto no son equiparales como no lo puedes equiparar, claro, exactamente. ¿Sabes? Ponerlo uno frente al otro. Dinos algo que te haya marcado en tu vida, algo significativo, que digas, a partir de que leí este libro, o vi esta película, o estuve con esta persona, mi vida ha cambiado algo. Sí, y dinos, ¿por qué? Claro. Sí, me pasó con una película que se llama El árbol de la vida. Yo cuando digo que la he visto 2 veces en el cine, la gente no se lo puede creer, pero la he visto 2 veces en el cine y 2 veces fuera del cine. Normalmente, claro, yo cuando digo esto, también la gente me acusa un poco del tema de que es por postura y tal. Digo, no, realmente es así. Otras personas me dicen, es que yo no voy al cine para pensar. Es curioso porque la gente normalmente tiene trabajos mecánicos en los que no piensa. Una cosa es que estás cansado, pero pensar realmente no es algo a lo que la gente se dedique. Entonces este tipo de películas viene muy bien,
porque es una película, aparte que es de una intimidad y una poesía brutal en muchas escenas, Sí. En la que una persona adulta se analiza hasta el punto de que incluso habla del origen de la vida, ¿no? Pero se analiza a sí mismo, su infancia, y al final llega incluso a introducirse en una visión que es bastante psicoanalítica, es muy gestalt. Hace las paces dentro de sí mismo y dentro de las personas, de sus padres, de su hermano muerto, etcétera, y hace las paces con estas personas, incluso considerando que algunas no se merecen ese tipo de trato. Que es donde está la dificultad, ¿no? Sí, y además es una película curiosa porque trata también mucho el tema del machismo en la figura del padre, que es bastante machista. O sea que nos viene muy al pelo para este programa. Viene al pelo. Y la mujer, curiosamente, también lo permite muchas veces en esa película. Bueno, no sé tú, pero yo tengo hambre ya, ¿eh? Sí, yo también. Así que, aunque esto me está alimentando, pero bueno, te hemos pedido que nos propongas un menú y de primer plato nos has propuesto sé consciente de lo que piensas y sientes. Sí, esto vale tanto para el tema que estamos tratando hoy como yo creo que en general, ¿no? Sí. Es un poco lo que te hablaba de la línea de conciencia. Cuanto más profundices en ti mismo, o sea, esto no significa limitar a la conciencia, no significa que no seas libre de pensar o que estés limitado, sino todo lo contrario, que al sumergirte en tu subconsciente y en tu historia, de alguna manera te liberes de los pensamientos y emociones heredadas, o de alguna manera las pases por tu propio filtro, no las sigas porque sí. Por eso es importante ser consciente de lo que... aumentar ese grado de conciencia. Paco Peñarrubia, que es uno de las personas importantes de la Gestalt, cuando habla de la terapia, habla de que es una manera de reconstruir los cimientos del adulto, como el adulto reconstruye los cimientos que el niño no pudo comprender. Es un poco el trasvase que te digo yo del inconsciente al consciente, haciéndolo lo más amplio posible. Bueno, buen primer plato, ¿no? Sí, sí. De segundo plato, mantén la duda y el espíritu crítico. Sí, yo creo que es muy importante y hay que ser muy valiente para mantener la duda, ¿no? Pero la duda en verdad lo que hace es no permitirte estar estancado y eso te hace avanzar. Por otro lado hay que mantener el espíritu crítico porque tener duda no significa que te lleve cualquiera, sino tener tu propio criterio para saber dirigirte, ¿no? Puedes escuchar todo tipo de informaciones, pero al final el que decide eres tú, no te quedes con lo primero que te llega, ¿sabes? Estoy muy de acuerdo contigo con el tema de, bueno, con todo, pero el tema de la duda, la verdad es que yo siempre pienso que la duda es una muy buena herramienta para no ser borregos, ¿no? Totalmente. Porque la duda nos hace pensar, ¿no? Totalmente. Una de las frases que me gusta decir a mí con frecuencia, que un día se me vino a la cabeza, es que para mí la duda es un ingrediente principal que sostiene la fe. Sí, si no dudo, mi fe no es verdadera, es una fe, y no estoy hablando de religión necesariamente, pero es una fe o una confianza basada en lo que otros dicen, borreguil, como se diría. Sí, sí. Bueno, vamos al postre. Vive con intensidad. Este me gusta mucho también, me gusta mucho vivir y me gusta la intensidad. Vive con intensidad en el sentido que no es importante tanto el tiempo que pases ni el lugar en el que estés, sino cómo recorras el camino. Eso es lo que yo creo que es importante. Y por eso es importante, de alguna manera, conectando un poco también con el tema de la duda, no estancarte en el sentido de dejar fluir el río, no intentes parar el río. Que cada día puedas, de alguna manera, irte a la cama diciendo, si me muriera ahora, podría estar satisfecho, ¿no? Que pudieras decir, siendo un poco poético, aquello que decía Batty en Blade Runner, ¿no? He visto cosas que vosotros no imaginaríais, ¿no? Es muy importante el hecho de vivir intensamente. Hay gente que puede estar en una habitación y haber vivido con más intensidad en un día lo que otra persona ha estado en un año dando vueltas alrededor del mundo, ¿no? Por eso es muy importante el tema del cómo vivas. Es verdad que la vida no se cuenta de una manera numérica, ¿no? Por los años que vivimos, sino las experiencias que estamos sacando de ahí el jugo.
Pues Javier, muchas gracias por acompañarnos muchas gracias a y ti. por hablarnos de este tema Encantado. tan importante del feminismo. Y bueno, pues eres invitado cuando quieras a venir. Siempre que quieras, aquí estaré. Chao. Bueno. Bueno, pues hemos pasado un rato muy especial con Javier Aymat, que nos ha estado hablando de feminismo masculino singular, que solamente el nombre en sí, como decíamos, tiene mucho que sugerirnos. Es un tema que está muy de moda hoy en día, pero a mí me gusta hablar de un género único, que es el género humano. Somos hombres y mujeres, pero somos personas finalmente, con nuestra orientación, con nuestros gustos, con la diversidad que precisamente da nombre a este canal. Y como tales somos seres especiales, únicos e irrepetibles. Así que os animo a que penséis en este gran título de feminismo masculino singular.